Agenda Éxitos. De lo cotidiano a lo extraordinario. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Son las 3:24 de la tarde. Bueno, en un panorama económico de constante cambio, y ya escuchábamos hace algunos minutos las palabras de Asdrúbal Olivero, también de gran incertidumbre como lo que estamos viviendo en Venezuela. El mercado laboral venezolano experimenta transformaciones significativas. Algunas profesiones emergen con fuerza, impulsadas por las nuevas realidades del país, mientras que otras luchan por mantenerse a flote. Bueno, ¿cuáles son estos empleos que están en auge en este momento? ¿Cuál es la situación del empleo? ¿Cuántas personas están empleadas de manera formal? ¿Cuántos son informales? ¿Cuál es el peso incluso de lo que son los salarios en Venezuela? Si la familia está necesitando recibir de aquellos familiares que están fuera del país algún tipo de apoyo. Vamos a revisar todo este tema con el profesor Trino Márquez. Él es sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Trino, gracias por acompañarnos. Te saludamos en Agenda Éxitos, Albany Lozada y Unay Amenábar. ¿Cómo estás? Bienvenido, profesor. Encantado de estar con ustedes, Igualmente. Albany y Unay. Gracias por aceptar la invitación, profesor. Muy interesados en conocer, sobre todo, cuáles son esos empleos que están en la actualidad en auge, y así vamos, descubriendo todas esas inquietudes que tenemos con respecto a este tema. Mira, antes de abordar el tema, me gustaría señalar una pequeña nota sobre la validez de las cifras en el país, Ok. porque hay una gran opacidad y el esfuerzo fundamental para aclarar el panorama lo hacen instituciones y empresas de la iniciativa privada. Hay que reconocer el enorme trabajo que ha hecho la UCAP a través de las encuestas en COVID Sí. para señor. tratar de mostrarnos el mapa del país, el mapa económico y social, el esfuerzo que hacen empresas privadas como Consultores 21, Ecoanalítica, que está haciendo un gran esfuerzo, o gremios como Conindustria, que tiene una encuesta trimestral de coyuntura que permite mostrar un panorama aproximado de lo que es el país. Y digo que es aproximado porque la obligación del Estado debería ser hacerle un seguimiento continuo, como se hacía en el pasado a través de la encuesta de hogares por muestreo acerca de la marcha del país. Y allí en esa encuesta pues se podían encontrar todos los indicadores que ustedes quisieran de mano de obra, fuerza de trabajo, por supuesto la población masculina, la población femenina, por grupos etarios, en fin, no había datos importantes sobre las exportaciones, las importaciones, división del Producto Interno Bruto por sector que no se consiguiese. Pero, Perdón, Trino, pero es que hablábamos hace unos minutos del tema de la incertidumbre y corrígeme si no es cierto, pero uno percibe que en la medida en que no haya estadísticas claras, en la medida en que no haya información, eso le agrega más todavía más elementos a esa incertidumbre, más allá de las sanciones, más allá de las decisiones que se puedan tomar en otros países. El no tener nosotros esos datos ciertos genera también mucha incertidumbre porque uno no sabe dónde está parado, ¿no? claro, pero fíjense ustedes, les voy a dar un ejemplo, no quisiera detenerme aquí, pero un ejemplo Sí. que me parece muy significativo. En la página del INE aparece que Venezuela tiene en este momento, no en este momento, perdón, el corte lo hicieron el día 30 de junio del año pasado, hace casi 9 meses. Y en ese momento la población era 34.090.000 habitantes. Cuesta creer que por los datos que uno puede cruzar de Encovi y de las otras empresas, entre ellas Consultores 21, que yo señalé que en Venezuela existan 34 millones de habitantes, porque la Organización Internacional de Inmigración habla de casi 8,5 millones de inmigrantes. Esa es la cifra que nos da en Consultores 21. Esa es la cifra que señala el sociólogo Tomás Páez, que tiene el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Entonces, cruzando distintas informaciones confiables, pues es muy difícil pensar que en Venezuela haya 34 millones de habitantes. Pareciera, por todos estos datos,
que la cifra se acerca más a 28, Ujú. entre 27 millones y medio y 28 millones y medio de habitantes en el país. Ese es un dato muy importante porque eso indica cuál es el volumen de la población económicamente activa. Eh, Nosotros podríamos pensar, de acuerdo con distintas informaciones, que hay alrededor de 10,5 millones u 11 millones de venezolanos que están incorporados en la población económicamente activa. 11 Y ese es un millones. dato fundamental para poder planificar, para que las industrias planifiquen, etcétera. Entonces, les digo esto porque de allí a ver cuánta gente trabaja en el sector primario, en la agricultura, cuánta trabaja en el sector de bienes transables, en el sector industrial o cuántos trabajan en el sector servicio, es muy difícil y esos son datos que el país completo debería conocer. Los medios de comunicación deberían manejar al dedillo, las universidades, los institutos de investigación públicos y privados. Esa debería ser una información que tendría que suministrar sin ningún tipo de cortapisas el Estado venezolano, porque esa es una información que pertenece a Venezuela, a la nación, a los venezolanos. Pero Así es. bueno, no la tenemos. Entonces, vamos a hablar de cifras aproximadas. Sí. Ujú. ¿Dónde se emplea más gente? Todo indica que es en el sector servicios, que es muy amplio. Más o menos 58% del total de la población económicamente activa se encuentra en el sector servicios. Pero es en ese sector también donde hay mayor informalidad. Mm. Entonces, las cifras sobre informalidad que son tan importantes, podemos decir que andan alrededor de entre 55 y 60% del total de trabajadores del país se encuentran sumergidos en el campo de la economía informal. Bueno. Muchos de ellos son emprendedores, tienen una emprendeduría, como se dice ahora, que significa que se han asociado con otra persona para crear una pequeña empresa, una microempresa Mm. de atención en plomería. Otras que hacen, las que saben de peluquería, pues se dedican a la peluquería o a hacer uñas. Las que Ujú. saben de corte y costura se dedican a hacer labores de este tipo. Entonces, el mundo de la informalidad es muy amplio, es muy complejo y creo que sin duda es el que agrupa la mayor cantidad de personas en el sector informal. Y ese sector informal, profesor, conversamos amigos con Trino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21, acerca de los empleos en Venezuela que tienen más auge y cuáles han decaído. Y bueno, estamos haciendo un ejercicio de imaginación y además afincándonos en los datos que dan instituciones como la UCAP con la encuesta en COVID para más o menos tener un, digamos, un vago conocimiento, ¿no? De cómo estamos en ese sentido en el país. Sí, Ese yo sector, quiero ese, reconocer ujú, a través del programa de ustedes que el esfuerzo que hacen estos grupos que he señalado de estas instituciones y estas empresas es notable. sin Es duda, notable, pero Trino. es limitado. Claro. Es limitado porque no se cuenta con la red. Hay estación, el INE, Instituto Nacional de Estadística, tiene estaciones en cada uno de los estados y de los municipios del país que están obligados a reportarle todos estos datos que estamos señalando, de los cuales estamos hablando. Y claro, en Caracas, la oficina central debería agrupar estos datos y presentarlos de manera ordenada y actualizada, Mm. porque eso se puede hacer con la tecnología, con la informática que existe hoy en día, pues hoy es muy sencillo presentar esos datos con una enorme precisión y con una enorme actualización. Pero ¿qué Pero ocurre? bueno, ¿No se levantan esos datos o se levantan y no se transmiten? O sea, ¿hay alguien los bueno, tiene ahí hay represados y una no los dan buena a conocer? pregunta. Ahí hay una buena pregunta, Unai. Yo no sé si es que la oficina, esa amplia red nacional que tiene el INE, está funcionando o no está funcionando. Mm, Esa es una pregunta que yo no puedo claro. responder. No sé si es que esos datos se están recogiendo lo que se recogía antes a través de la encuesta de hogares por muestreo, o si no se está recogiendo. De paso, en la encuesta de hogares por muestreo era un ejemplo latinoamericano y mundial,
porque se componía de una muestra de 16.000 hogares que cada trimestre o cada semestre se levantaban con una amplísima eh, datos, con ítems que reflejaban claramente la posición de los hogares y de cada uno de los miembros de esos hogares. Pero entonces no sé si es que el INE ha desmantelado esto o es si se mantiene la estructura, pero no se revelan los datos que son tan importantes para que el país lo conozca. Exactamente. Y te quería preguntar, Trino, porque tenemos que hacer ya la pausa a esta hora y continuaremos contigo, por supuesto, después de esa pausa. A lo que me quería referir era ese sector informal probablemente estaría formado por profesionales que no lograron conseguir empleo en alguna empresa, en su especialidad, y tuvieron que emigrar probablemente a oficios como ese, peluquería, no sé, hacer tortas o cualquier otra cosa que les generara, bueno, el dinero que se necesita para sobrevivir mes por mes. Es la pregunta que te dejo al aire. Vamos a la pausa y regresamos en breve con Trino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, acerca de los empleos en Venezuela que más auge tienen en la actualidad y cuáles han decaído. Ya volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Y les hablo, amigos, a las 3:42 de la tarde de JJ Import Corp. Descubre la excelencia en envíos internacionales con JJ Import Corp, la empresa de envíos puerta a puerta desde los Estados Unidos a Venezuela. Te garantizamos un servicio logístico impecable. ¿Quieres más información? Bueno, los puedes encontrar en su cuenta de Instagram, @JJ Import Corp. Allí te van a ofrecer detalles de todos los servicios que te ofrecen, sea para envíos aéreos o marítimos, las fechas, los costos, las promociones, en fin. Síguelos en @JJ Import Corp y recuerda que durante todo el año somos tu aliado logístico. Agenda Éxitos. De lo cotidiano a lo extraordinario. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. ¿Qué empleos en Venezuela tienen más auge? ¿Cuáles han decaído? Es una de las tantas preguntas que nos hacemos en Agenda Éxitos y que por esa razón hemos invitado al programa a Trino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, a ver cuántas incógnitas nos puede despejar a pesar de la falta de información oficial. Trino, y reconociendo, como tú mismo lo has dicho en varias oportunidades, los grandes esfuerzos que hacen instituciones, entre ellas la UCAP. Pero quería reiterar la pregunta que te dejaba antes de irnos a la pausa, y es básicamente hablando de ese sector informal de la economía en Venezuela y específicamente si hay la posibilidad de que entre las personas que forman parte de ese sector haya muchos profesionales que, no habiendo conseguido empleo en sus especializaciones, las que estudiaron en la universidad, pues bueno, hayan tenido que emigrar a otros oficios, como por ejemplo la peluquería, la cocina y tantos otros, no sé, la plomería, cualquier otra cosa, la mecánica exactamente. Sí, Albany, no solamente, Albany, los que
están fuera de sus profesiones, sino incluso los que están dentro. Ujú. Y quiero referirme al caso del sector docente, un sector tan amplio. Hace algunos años, el sector docente empleaba a más de 600.000 personas. El cuerpo docente, incluyendo los profesores universitarios de educación media, educación básica y preescolar, componía un contingente superior a 250.000 personas. Y hoy ese sector, el sector público docente, está empobrecido, arruinado. El caso de los profesores universitarios es patético. Los profesores éramos los mejores pagados de América Latina y hoy estamos en el grupo del peor pagado de América Latina. Sí. Un profesor titular puede estar ganando alrededor de $80 mensuales después de 15 años mínimo de haber ejercido la docencia y de haber presentado varios trabajos de investigación y de haber estudiado varios cursos de Sí. posgrado. Entonces, ese sector se ve obligado a recurrir al campo de la informalidad en cualquiera de las actividades que tú señalabas. Una de las más socorridas es como taxista, Ujú. porque muchos tienen un carro y lo utilizan para hacer trabajos a destajo. Entonces, ese es un sector que sirve de ejemplo, que emblematiza de manera muy clara la situación de esa clase media profesional que fue la más sólida de América Latina, que tenía circuitos de consumo elevadísimos, que incluso producía envidia, no solamente en América Latina, sino en países desarrollados. Países europeos sentían mucha envidia del poder adquisitivo que tenían las clases medias venezolanas, entre las cuales estaba el sector docente en cualquiera de sus escalas. Por supuesto, los profesores universitarios privilegiados. Sí. Ahora, Entonces, no hablando de poder solamente adquisitivo, Trino, ¿cuántos, digamos, cuál es el sueldo en este momento en Venezuela, un sueldo promedio, o cuál es el rango de los ingresos en Venezuela, sin tomar en cuenta desde luego el salario mínimo, que al final termina siendo también una cosa rara, porque una cosa es lo que dice el salario mínimo, pero luego a través de los bonos el monto es distinto. Pero la persona que trabaja en una empresa privada, por ejemplo, ¿dónde están los rangos en este momento en Venezuela? Fíjate, yo estuve viendo para cuando la productora de ustedes me llamó, Sí. estuve buscando en algunas fuentes. Voy a utilizar dos fundamentalmente. Una es la de Consultores 21 y Ujú. otra es la de la encuesta de coyuntura de Conindustria, que le dan más, que nos dan más o menos los mismos datos. En la pequeña y la mediana empresa, Conindustria le da algo así como $151 el promedio del ingreso de los trabajadores. No. Suponiendo que en ese hogar de ese trabajador hay dos personas que ganan ese sueldo, pues estaríamos hablando de más o menos $300 al mes en ese amplísimo sector que es la pequeña y la mediana industria. Esto sube un poco, en el caso de la mediana industria se eleva un poco a $201, creo que es el ingreso promedio de los trabajadores. Bueno, en Consultores 21 nos da una cifra un poco más baja, nos da que los hogares, el jefe de hogar de los sectores populares obtiene un ingreso un poco superior a $125 mensuales. Ujú. El jefe de hogar. No es el único ingreso porque en un hogar de sectores populares trabajan 3, 4 personas, los niños se incorporan desde muy temprano a contribuir con el presupuesto familiar. Ujú. Pero el promedio del ingreso familiar en los sectores populares está alrededor de los $220. De la media, estamos hablando de un promedio de ingresos alrededor de 380, $400 al mes. Como podemos ver, son ingresos muy bajos que difícilmente puede reactivarse el consumo a partir de ingresos tan bajos, porque la capacidad de demanda de la inmensa mayoría de la población es muy reducida. Ujú. Y para activar una economía y de activarla de manera equilibrada y universal, es fundamental que la mayor parte de la población obtenga ingresos elevados, porque es la única manera de demandar bienes y servicios. Así es. Entonces, este es muy rápidamente el panorama. Son
ingresos extremadamente bajos. Estoy hablando en dólares, por Sí, sí. supuesto. ¿Y las Entonces, remesas qué papel juegan allí, Trino? mira, han venido perdiendo peso, sobre todo después del COVID, porque en muchos países el aparato económico, sobre todo en América Latina, estas corrientes migratorias que fluyeron hacia Sudamérica y en general América Latina, esas son economías que no han logrado recuperarse. Entonces, si nosotros teníamos, comenzando 2020, unas remesas que estaban alrededor como promedio de 180, entre 180 y $220 al mes que podían enviar esos miembros de la familia que se encontraban en el exterior, ahora ese promedio se ha reducido a 120. 120 es el promedio de dólares que le está llegando a la familia venezolana. Eso, por supuesto, se distribuye por región. La región más favorecida es la región capital y la región central, la menos favorecida, es Guayana. No es uniforme en todo el país, pero podríamos decir que el promedio es de $120 al mes. Lo que Por para supuesto. muchos, Trino, es un mercado para 2 o 3 personas que solo alcanza para una semana. Claro, ahora una cosa, Albani, Ujú. en el caso de las remesas, muchas veces las remesas representan más del 60% del ingreso de ese grupo familiar. Así es. Entonces, la remesa, aunque ha disminuido en términos absolutos, en términos porcentuales se ha mantenido la importancia de la remesa y esto es fundamental para, sobre todo, para las personas de la tercera edad Que no que alcanza reciben. para medicinas, para No. nada que tenga que ver con la salud y bueno, termina siendo algo espantoso tener una enfermedad porque cómo se le hace frente a eso, una hospitalización o lo que sea, si no tenemos No, tampoco claro, no, desde ese punto de hospitales. Sí. vista, Ujú. sí, estos son ingresos familiares que alcanzan para cubrir parte de la canasta básica Claro, esa alimentaria. es la Y aquí prioridad. voy a agregar un dato importante, le quiero hacer un reconocimiento especial al trabajo que viene haciendo el CENDAS, es el Centro de Ujú. Documentación del Magisterio. Sí. Está una persona que me parece un gran investigador, que es Oscar Mesa, que ellos llevan con los datos que les permite los instrumentos y las herramientas tan limitadas que tiene, han podido hacer un seguimiento a lo largo de los años del comportamiento de la canasta básica alimentaria. Y nosotros nos regimos, a mí me ilustra mucho el trabajo del SENDAS por eso, porque hace un enorme esfuerzo que nos permite tener una fotografía de lo que está ocurriendo en el país. Y si lo contrastamos con otros datos, nos damos cuenta de que, bueno, la mayor parte de los hogares del país, nosotros podemos calcular, para que ustedes tengan una idea, que en Venezuela hay alrededor de 6,5 millones de hogares, a una tasa de 4 integrantes por hogar. Antes el Instituto Nacional de Estadística trabajaba con un número de 5 por hogar, Sí. pero eso ha disminuido y ahora es 4,2, creo, pero podemos redondearlo en 4. Si somos 28 millones de habitantes, que las cifras más realistas, estamos hablando de alrededor de 6,5 millones de habitantes. Bueno, de esos 6,5 millones de habitantes, de acuerdo con ENCOVI, más de 85% de los hogares, más de 4,5 millones de hogares, no tienen ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. No, terrible. Por supuesto, mucho menos el costo de la canasta básica que incluye alimentos y servicios como el alquiler de viviendas, el transporte, la salud y la educación. Entonces, estamos hablando, sí, de una situación muy preocupante que debería tener altamente alarmado no solamente al gobierno, sino a todos los sectores que quieren que el país mejore, que el país progrese, que el país supere sus dificultades. Por Y los supuesto bonos que y los todos programas estamos muy alarmados. Claro, Trino, y todos. los bonos y los programas sociales que da el gobierno, tipo la bolsa clave, etcétera, ¿qué tanto compensa esa realidad? Eso es interesante porque
en Consultores 21 hemos venido haciendo un seguimiento del reparto de la bolsa CLAP desde hace varios años. Y la distribución de las bolsas CLAP ha disminuido de manera sensible. Hoy el número de hogares que recibe de forma regular ese beneficio una vez al mes no llega a 30%. Y quienes más lo reciben son los sectores populares que se encuentran en la región central y en la región capital. Allí, por ejemplo, ese reparto tiene muchas dificultades para llegar al oriente y para llegar a la zona de Guayana. Mejora un poco en los llanos. Pero es un beneficio. Yo no voy a entrar a discutir cuál es la calidad de los productos que se reparte a través de las bolsas CLAP, porque no voy a incurrir en ninguna ligereza. Además, entiendo que no son todas iguales. Sí, no son todas iguales y hay muchas quejas, por cierto. En nuestros registros aparecen muchas quejas de las personas que dicen que la calidad de los productos ha venido disminuyendo con el paso de los años. Pero respondiendo a tu pregunta, Unai, ¿cuántas personas reciben esas bolsas CLAP? Ese porcentaje ha disminuido. Quienes lo reciben una vez cada 2 meses, ese porcentaje sube como a 55%. Y quienes lo reciben una vez cada 3 meses o menos, es también un porcentaje muy alto. Entonces, no podemos decir que las bolsas CLAP formen una pieza fundamental en la alimentación de los venezolanos, porque la frecuencia con la que se reparten ha disminuido de manera muy sensible, y este es un punto que debería atender el gobierno, porque el gobierno podría suministrar este subsidio para paliar las necesidades calóricas y nutricionales de la población más vulnerable, especialmente de los niños y de las personas en tercera edad, la tercera edad. Sí, lo terrible es que en vez de mejorar ha empeorado, y eso, por supuesto, bueno, enciende todas las alarmas, porque uno se pregunta ¿a dónde se va a llegar? Entonces, bueno, pues nada, solo toca seguir adelante día por día. Y bueno, por el momento agradecer a nuestro invitado hasta ahora, a Trino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en Ciencias Sociales y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, por todos estos datos que nos acaba de compartir y por haber aceptado la invitación al programa, Trino. Muchísimas gracias. Mira, ha sido un placer. Igualmente. No hablamos de cosas muy gratas, pero necesarias. Bueno, pero hay que tocarlas también, sí, señor. Ya tendremos oportunidad de abordar también otras. Gracias, Trino Márquez. Son las 3:58 de la tarde.